acerca de la palabra de Dios y para ello les voy a invitar que vayamos a la lectura de su palabra. Vamos a leerla en primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25. Amén. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Y como el tema dice, la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Sabemos de que la palabra que nosotros tenemos en esta Biblia fue escrita como para hacer un recordatorio, dice, por hombres inspirados por Dios. Lo que tenemos aquí no es una inspiración de pensamiento humano, sino que es algo que Dios puso en la mente de aquellos grandes hombres que han servido a Dios y Dios los usó para que esta palabra fuera hablada y fuera escrita, y es lo que ahora nosotros tenemos aquí en nuestras manos. Es un regalo de Dios, es algo hermoso, porque Dios tenía en su plan para que todo aquel que en él crea venga al arrepentimiento y se sea salvo. ¿Y cómo lo vamos a saber esto nosotros? Solamente por medio de la palabra de Dios. Es hermoso, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice, pero quiero compartirles algo acerca de que nosotros que hemos recibido a Cristo sabemos que esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede con muchas personas que todavía no han recibido a Cristo? Tal vez nosotros pasamos por ese tiempo que todavía no conocíamos de Dios. La palabra de Dios muchas veces se usa más bien como un amuleto, cuando no se tiene a Cristo. Ustedes han visto en algunas tiendas o en casas que lo que hacen es abrir la Biblia y es un salmo muy conocido. A veces muchos usan el Salmo 91, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 91? Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Creen que las personas están confiando en Dios? No, ellos han puesto tal vez, la Biblia es la palabra de Dios, pero dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hay que creerle, hay que confiar en Dios para que esta palabra se haga lo que dice realidad en nuestras vidas, se haga viva y eficaz en nosotros y pueda hacer aquello para lo que Dios la creó, ¿verdad? Pero si nosotros la usamos como un amuleto o algo, la palabra no va a hacer nada. Ella solo la podemos tener ahí. Eso no funciona así, ¿verdad? Hay que venir a un arrepentimiento, hay que creerle a Dios, hay que poner por obra sus mandamientos, hay que guardarlo, y entonces Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Si no, dígame usted, ¿verdad? Si usted, vaya, los que ven deporte, compre una camisa que diga Messi con número 10. ¿Qué Messi que regala los zapatos? Vaya a jugar a ver si va a jugar igual que él, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es la persona en sí, igual que nosotros. Nosotros podemos comprar la Biblia con dinero y todo, la podemos tener, pero si no la ponemos en práctica y no le damos el valor que ella tiene en nuestra vida, no va a funcionar. La Biblia no lo va a hacer salvo, lo va a hacer salvo la fe que tenemos en Cristo, pero es la palabra de Dios y es viva y eficaz. ¿Para qué? Para todos aquellos que creen en ella, para todos aquellos que la tomamos, que es verdaderamente la palabra de Dios. Y reconocemos que realmente tiene poder. ¿Para qué? Para transformar, para cambiar, para instruir, ¿verdad? Y para dar vida. Porque si nosotros la palabra de Dios venimos y la usamos como amuleto, no va a ser ningún problema. Otros, ¿qué pasa? Otros vienen, la usan para sus propios beneficios. ¿Cuántas personas no hay en este mundo que engañan personas por medio de la palabra? ¿Para qué? Para hacerse ricos, para ser millonarios, no solo para eso. Hay muchas cosas que ellos hacen. Entonces la usan ¿para qué? Para sus propios beneficios. Nosotros no tenemos que usarla para nuestros propios beneficios. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Una cosa es para mantenerlo nosotros salvos, porque por medio de la palabra nosotros conocemos que nosotros somos salvos. Otra es ¿para qué? Para hacer las obras que Dios hizo y que por medio de las obras que nosotros hagamos, muchas personas vengan al arrepentimiento, porque Dios es lo que manda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todo aquel que creyere será salvo. Predicar su palabra, pero no para nuestro propio beneficio, sino que para que muchas almas vengan al arrepentimiento,
por medio de la palabra de Dios que ha sido escrita y los ha sido dejada. Así debemos usarla, no para nuestro propio beneficio. Otros la utilizan ¿para qué? Muchas personas cuando no se conoce a Cristo y todo, a veces hay un versículo muy conocido en la Biblia, 1 Corintios 13, cuando tal vez uno está joven, está enamorado y todo ahí la usan como para versículo donde dice que el verdadero amor echa fuera el temor y empieza a hablar un versículo de amor. Muchas personas la toman para eso, ¿verdad? Entonces ahí va a haber un montón va a haber de varias formas como la persona quiere tomarla, pero nosotros no, nosotros entendemos y gracias a Dios que ha sido revelada, como dijo el apóstol Pedro, sabemos, Señor, que tú eres el Hijo del Dios vivo y que tú tienes palabras de vida eterna, dijo él. Eso fue lo que dijo. Tienes palabras de vida eterna y esa es la palabra para nosotros, palabra de vida eterna. Por medio de la palabra nosotros venimos al conocimiento y al arrepentimiento y por medio de la palabra de Dios es que nosotros conocemos quiénes somos y para dónde vamos. Eso es lo que dice. ¿Qué dice San Juan 8:31-32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocemos la verdad por medio de la palabra. Por medio de la palabra conocemos la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice, ¿verdad? Entonces, todo eso. Pero el problema más grande no puede ser eso, que la ignoremos, que lo hacemos como muleto y todo. El problema más grande que podemos tener nosotros es que la ignoremos. ¿Qué digo que la ignoremos? Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y no la escudriñamos. Tenemos la Biblia y no aplicamos lo que ella dice. Tenemos la Biblia y somos, la palabra dice, ignorantes. ¿Por qué la ignoramos? Porque no la ponemos en práctica, ni la leemos, ni la ponemos. Entonces, el ignorar la palabra de Dios es más peligroso que todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ignorarla, eso no le estamos tomando en cuenta. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios y todo, pero si no leemos su palabra, a medida que nosotros leemos su palabra y lo instruimos, es cuando realmente conocemos a Dios. Porque por medio de la palabra donde nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y cuál es el camino en el cual nosotros debemos de andar. Debemos de permanecer en su palabra, debemos de permanecer en ella. Si no, recuerden lo que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos. Si ustedes son mis discípulos, si verdaderamente ustedes son mis discípulos, permanecen en mi palabra, les dijo. Permanezcan en mi palabra, ¿verdad? Si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que somos los discípulos? Estamos mintiendo. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, porque como leíamos nosotros en 1 de Pedro 1:23, que dice que la palabra de Dios, dice que nosotros, dice que por medio de la palabra de Dios, que dice que nosotros volvemos a se las voy a volver a leer. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, donde leímos del 23 al 25, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros renacemos de nuevo? Por medio de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Ustedes se acuerdan un pasaje muy, muy mencionado y que muchos conocemos la historia cuando Cristo Jesús vino y predicaba el Evangelio. Dice que se le acercó uno de los fariseos, se le acercó un hombre que conocía la palabra de Dios. Y lo voy a leer para que, ¿verdad? Lo voy a leer en el capítulo, lo vamos a leer en Juan 3:3. Mire lo que dice que esta persona, quien era, se le presentó a Cristo Jesús. Vamos a Juan 3:3. Voy a leer el libro de Juan 3:3. Vamos a leer del 1 al 3 para que veamos la historia. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, le digo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como dice tu palabra, donde leíamos en primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 23, siendo renacido de simiente corruptible, dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros renacemos de nuevo. Y le dijo, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Por medio de la palabra es que nosotros volvemos a nacer, porque es necesario que nosotros que estamos en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo, tengamos un renacimiento de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ver el reino de Dios. ¿Cómo renacemos de nuevo? Nosotros renacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. Allí es que nosotros renacemos de nuevo. Y es necesario que, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que todo el hombre venga al arrepentimiento y sea salvo. Todos tenemos que renacer. El llamado es para todos. ¿Cuál es el único problema de nosotros los humanos o que vivimos en esta tierra? Es de que a veces no le damos lugar a Dios. Nuestro corazón no lo ponemos dispuesto, no ponemos un corazón que esté dispuesto a creer en Dios, a creer que tiene el poder para dar la vida eterna, para salvarlo. Pero Él los hace llamado a todos, no solo lo hizo a cada uno, a todos nosotros que estamos aquí. El llamado es para todo el mundo. Pero que es necesario que todos vengan al arrepentimiento y que todos nazcamos de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, de Nicodemo, pero ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? Voy a entrar al vientre de más. No se trata de eso, se trata de un renacer de nuevo en el espíritu, en la forma de ser, en la forma de actuar y todo. Y no dice, en el libro de Corintios dice, porque de cierto digo que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces nosotros somos nuevos cuando recibimos a Cristo. Allí somos nuevos. ¿Qué es lo que hay nuevo en nosotros? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ya nosotros somos renacidos de nuevo y Dios obra en nosotros y somos sellados con el poder de lo alto, con la unción de su Espíritu Santo. Dice que Él los sella con ese poder y ese nos da la fortaleza y la sabiduría para que nosotros podamos vencer y caminar en este mundo y podamos ser diferentes. Usted y yo en Cristo Jesús somos diferentes. Hay algo diferente. Es su Espíritu Santo. Hay algo diferente. Es su palabra que es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado y hemos renacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder gozarlo y estar con Él en el reino de Dios. Es necesario entonces que nosotros renazcamos de nuevo. ¿Y cómo renacemos? Por medio de su palabra. Ahora viene, ¿cómo ahí opera tu palabra y viene la fe? Dice tu palabra, dice en Romanos, vamos a leerlo, mire, ¿qué es la fe? Romanos 17, vamos a ir a Romanos, dice así. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a Romanos 17, dice. Romanos 10:17, perdón, sí, lo tengo, 10:17. Romanos 10:17, sí. Dice así la palabra de Dios. Después 10:17, sí. Romanos capítulo 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces opera la fe en nosotros, pero ¿cuándo opera? Cuando nosotros oímos su palabra. Si nosotros no la oímos, si nosotros no la leemos, ¿cómo vamos a tener fe? No hay forma. Nosotros podemos leer otro tipo de literatura, podemos leer historias, podemos leer muchas cosas que se escriben en esta tierra, pero lo que nosotros para poder tener fe en el Señor tenemos que oír o tenemos que leer su palabra, porque su palabra es viva, su palabra hace ese cambio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y su palabra es lo que nos da la fe, y por medio de la fe es que nosotros recibimos a Cristo y aceptamos y somos renacidos de nuevo. Entonces allí Dios opera por medio de su palabra. Eso, Él pone la fe en cada uno de nosotros. Si nosotros no predicamos su palabra y nosotros no les hablamos a otras personas que no conocen a Dios, ¿cómo estas personas, dice, van a venir a los pies del Señor? No hay forma. Por eso es que Dios envía y en su mandato envía que nosotros prediquemos y hablemos de su palabra, de su evangelio. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no le conocen le puedan conocer, porque eso pasó en nosotros. Nosotros hubo un día que una persona habló de su palabra, que habló de Cristo Jesús, que habló lo maravilloso que Él era, y nosotros llegó esa palabra a nuestras vidas, entró en nuestro corazón, dimos lugar nosotros a ella, germinó, y nosotros un día tomamos la decisión de ¿qué? De renacer de nuevo en el Señor. Y por eso es que usted y yo estamos hoy aquí, porque tomamos la decisión y le hemos creído a Dios y creemos en su palabra que es viva y eficaz. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, la palabra de Dios, como dije, ¿verdad? Es una palabra viva. Otro, la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. Nosotros sabemos de que, haciendo un recordatorio, la palabra de Dios ha querido ser, en el transcurso de la vida, ha querido ser desechada. Muchas personas han querido que desaparezca lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz y permanece para siempre. Eso nunca lo van a lograr, ¿verdad? Porque vivimos en un país hermoso, muy lindo y todo. La historia dice de que anteriormente pues se leía la Biblia en las escuelas, tenían los mandamientos y todo, pero vino una ley, sacaron que ya no se orara, que no se leyera en las escuelas, que sacaran los mandamientos y todo. Pueden sacarlo de las escuelas, pueden sacarlo, pero la palabra de Dios no la van a sacar del corazón de los niños ni de cada persona. Ahí está el trabajo de cada uno de nosotros que debemos de hacer como padres, ¿verdad? Como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos a nuestros hijos y todo, va a venir lo que venga en las escuelas o donde ellos se presenten en trabajo, porque en muchas partes no se puede hablar de Dios abiertamente ahora, ¿verdad? En este país donde estamos, que hay libertad de expresión, que lo dice la Constitución en la primera enmienda. Pero ¿qué sucede? La palabra de Dios dice que permanece para siempre, si no, ¿cuántos siglos nosotros llevamos ya de que siglos o miles de años que la palabra fue escrita? Han tratado de eliminarla y todo, pero hasta el momento la palabra sigue firme, sigue vive y sigue permanente en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque es una palabra que dice la palabra de Dios, así dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará su palabra, ¿verdad? Esa permanecerá para siempre. Y como les digo, puede ser de que pues, se puedan oponer o puedan quererla sacar o que quieran, pero si usted la tiene en su corazón, esa palabra de su corazón nadie se la va a sacar, hermano. Pueden eliminarla y todo. ¿Y cómo la va a llevar a su corazón? A medida que la lea, a medida que usted venga y la escudriñe y la memorice. Es bueno escudriñar la palabra, es bueno memorizarla, ¿verdad? Allí nosotros la vamos a mantener. ¿Por qué? Porque nosotros esa palabra de ahí nadie la va a poder sacar de nuestros corazones. Esa palabra permanece y se va a cumplir la palabra de Dios que dice que permanece para siempre su palabra. Así que la palabra es una palabra que permanece para siempre en nuestras vidas. No, nadie ni nadie podrá sacarla, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Otra, nosotros por medio de la palabra, nosotros sabemos de que nosotros recibimos la vida. Usted me puede preguntar, pero yo tengo vida. Claro que tenemos vida, pero cuando estamos sin Cristo, su palabra dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. La vida solo la recibimos a través de Cristo Jesús. Nosotros recibimos la vida cuando le recibimos a Cristo Jesús. Ya nosotros dice que pasamos de muerte a vida, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado, y por eso es que Cristo envió su palabra, por eso es que Dios envió a Cristo Jesús, y por medio de Cristo Jesús vino la palabra, y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en ese momento nosotros recibimos vida. Si usted quiere tener vida eterna, reciba a Cristo Jesús. La palabra lo dice. Muchas personas pueden decir, no, yo estoy vivo. Sí, está vivo por un lapso de tiempo, pero una vez que muera, dice la palabra que después sí va a resucitar, pero dice que va a resucitar ¿para qué? Para una condenación eterna. Pero que dice los que tenemos a Cristo, que nosotros los que vivimos resucitaremos ¿para qué? Para gobernar, para gozarlos con Cristo Jesús. No para condenación, sino que ¿para qué? Para recibir nuestros galardones. Es la diferencia que hay, ¿verdad? Porque todos los que estamos en Cristo Jesús, ya no estamos muertos, sino que ahora tenemos vida, porque es de Cristo Jesús, de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en Él, y por eso es que nosotros hemos recibido a Cristo y su palabra, lo hemos hecho por su palabra, y su palabra es vida, porque dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, nosotros hay muchas cosas de que nosotros cuando venimos a Cristo nosotros debemos de mantenerlos por medio de su palabra, y una de las cosas que también Dios quiere es que nosotros guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Quiero leerles algo de que Él les dijo en el Antiguo Testamento. Mire lo que les dijo en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio.
al pueblo de Israel. Como sabemos que el pueblo de Israel, por medio del pueblo de Israel vino la palabra, al pueblo de Israel fue que le dieron la ley es la palabra de Dios. Por medio del pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió para que nosotros ahora seamos nosotros parte de ellos y nosotros gocemos de esta salvación que vino al pueblo de Israel. Por medio de él Dios eligió a ese pueblo, ¿para qué? Para salvar al mundo, ¿verdad? Entonces mire lo que él les dice en Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira lo que pide en el 3, que le dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es guardar su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros guardemos sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos, al guardar su palabra, nosotros tenemos vida eterna en Él, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros guardemos su palabra en nuestro corazón. Al guardar su palabra, nosotros, la palabra de Dios está siendo viva en cada uno de nosotros. Pero si nosotros, como decía, el problema más grande al inicio le decía es ignorar su palabra. Si nosotros ignoramos su palabra, no estamos guardando sus mandamientos. Si la ignoramos, no la leemos, no la ponemos por práctica, esta Biblia va a ser un libro más en nuestro armario, si tenemos, o puede decir en nuestro librero, ¿verdad? Eso va a ser la Biblia, un libro más. Pero no, si nosotros la guardamos, la ponemos por obra, la palabra se hace viva en cada uno de nosotros y esa palabra permanece y vive para siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y por medio de ella es que nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna. Dios para eso dejó esta palabra. Esta palabra no es el libro del día, este no es el libro del mes, este es el libro de las generaciones por generaciones y por años que ha venido, como decía el hermano en el mensaje pasado, ha sido traducida por muchos idiomas. Es la palabra que fue escrita, es una recopilación de libros que tardaron más de 1500 años, por ahí está la historia. ¿Para qué? Para que estos libros estén juntos en nuestras manos. Pero eso no, como decía, dice en el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo fue la palabra? La palabra que vino aquí es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? No fue porque fue escrita por uno, no, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres fueron inspirados por Dios. Mira lo que dice en Primera de Pedro, siempre donde leímos capítulo 1, el verso 10. Mira lo que dice. 10 y 11. Siempre Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11. Dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Estos santos hombres, los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu Santo que estaba, ellos fueron los que empezaron y escribieron esta palabra, pero tenían el Espíritu de Dios en ellos. Dios hablaba antes por medio de sus profetas y toda esta palabra es la que nosotros tenemos ahora. Ahora después nosotros ya no tenemos nosotros profetas, digamos, en el aspecto de que los hable directamente. Ahora, ¿quién es nuestro profeta? ¿Quién es nuestra nación? Aquí tenemos todo. La palabra de Dios. Aquí es donde nos habla a nosotros acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca de sus mandamientos, acerca de cómo cada uno de nosotros debemos de vivir una vida agradable y santa a Dios. Solo lo vamos a encontrar por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz y su palabra vive y permanece para siempre en cada uno de nuestros corazones. Solo por medio de su palabra es que nosotros vamos a
a poder nosotros mantenerlos firmes en este mundo para santos y santificándolos para Dios por medio de su palabra. No hay otro libro, no hay otro, digamos, como dijo Cristo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en esto vamos a encontrar nosotros todas las promesas de Dios por medio de su palabra. Es donde nosotros los vamos es nuestra guía, es nuestro camino hacia el cielo, y es lo que nosotros debemos de estudiar cada día. Si no la estudiamos y no la aprendemos, nosotros vamos a ignorar todas las grandes promesas y las cosas que Dios ha dejado escritas en este hermoso y maravilloso libro. Y nosotros estamos en problemas y conocemos su palabra, nosotros vamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué? Porque conocemos su palabra. Ejemplo lo que dio Cristo cuando vino a esta tierra. Él, que fue lo que usó cuando fue tentado por el diablo. La palabra de Dios, escrito está, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que cuando Cristo vino a esta tierra, resucitó personas, sanó personas. ¿Qué fue lo que Dios usó? Su palabra. Por medio de su palabra, y esa palabra tiene que estar en nosotros. Y cuando venga la prueba, venga la lucha, venga la tentación, si nosotros conocemos su palabra, vamos a aplicar la palabra, y nosotros por medio de la palabra, nosotros vamos a recibir la fe, como dice, que es el por oír palabra, y vamos a tener la fortaleza y la sabiduría. ¿Para qué? Para poder vencer toda prueba, toda tentación, toda tormenta que venga a nuestras vidas, porque van a venir. Pero si nosotros estamos en su palabra, vamos a permanecer, como dice la palabra, en la roca firme que es Cristo Jesús. Y entonces vamos a poder decir, y lo vamos a mantener fuertes en Cristo, y no vamos a desmayar, y vamos a poder decir, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Dios vivo, y que tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nosotros, cuando venga la prueba y la lucha, eso nos va a dar la fortaleza para mantenerlo firme en Cristo Jesús, y vamos a recordar, y vamos a recordar, y vamos a poner en práctica, y vamos a confesar con nuestros labios la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la que los va a librar y los va a fortalecer en los momentos débiles, y que nosotros los miremos en prueba. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no, nosotros recordemos cuando estos grandes hombres que tenemos en la Biblia, especialmente les voy a traer a memoria lo que fueron 4 grandes hombres en el reinado de Nabucodonosor. Cuando dice que el rey Nabucodonosor llegó y sitió la ciudad de Jerusalén, que estaba el rey Joacín, dice que estaba gobernando, y llevó cautivo todo este pueblo. Entonces él eligió a 4 hombres, dice que eran hombres de hermoso parecer, hombres que eran intactos y todo, y los educó en toda lengua y en todo. Y entonces, ¿qué sucede? Estos hombres, dice que él les asignó la comida o ración del rey, que les dieran del mismo vino, de la comida del rey y todo. Pero ¿qué hicieron estos hombres inspirados por Dios? Ellos decidieron no comer esta comida para no contaminarse y todo, sino que decidieron legumbres. Pero lo más importante es que ellos habían sido educados en la palabra de Dios y tenían la palabra en su corazón, y no se dejaron corromper por toda aquella enseñanza que se les impartió a ellos. Ellos mantuvieron en su corazón, mantuvieron en su vida la palabra de Dios que había sido enseñada. Y eso es lo que nosotros somos llamados en este tiempo, a mantener la palabra de Dios en nuestros corazones, para cuando venga todo aquello, como les decía, en las escuelas, no solo en la escuela, en nuestro trabajo, que quieran apartarlos de la verdad de Cristo, esa palabra va a permanecer en nosotros, y nosotros tenemos que ser la luz para la cual hemos sido llamados. Pero eso debe ser por medio de la palabra. Dijo Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. No debemos dejarlos contaminar nosotros, sino que tenemos que poner el corazón, y tenemos el ejemplo de estos grandes hombres así, que fueron 4 de ellos. Ahí lo pueden encontrar en la primera de Daniel, donde está la historia de ellos. Uno de ellos es Daniel, otro es Ananías. Te lo voy a leer primero, Daniel, para que les voy a dar los 4 nombres para que vean a lo que les estoy hablando de la palabra de Dios. Primera de Daniel, en Daniel. Ahorita se los leo.
Mira lo que les decía, en el año tercero reinado de Joacim, rey de Judá, es de Daniel 1, del 1 en adelante. Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y sitió, dice, y sitió el Señor, sitió, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de todos los utensilios, pero más adelante dice, y después en el 4, vamos a pasar, dice el 4, mire, bueno, voy a leerlo todo. Dice, para no perder la secuencia, el rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinaí, la casa de sus dioses, y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oiga bien, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le enseñó el rey, y dice aquí, y le señaló el rey la ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, dice, 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante de Dios. Pero mire el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino que con el, dice, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a comerse. Esto es hermoso lo que dice el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esto nos da mucho de que a nosotros una gran enseñanza, que nosotros cuando nos encontremos en cosas, es verdad, en cosas de que no son agradables a Dios, tiene que salir lo que decía la palabra de Dios en ese momento, y nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón a no contaminarlos, ¿verdad? No dejarlos contaminar, pero eso va a suceder cuando nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones y conozcamos qué es lo que Dios le agrada y todo, y nosotros hayamos sido enseñados y tengamos esa fe y esa palabra viva en nuestros corazones. No va a haber cosas que los contaminen, y eso es para todos, no solo para nosotros mayores, sino que para los jóvenes y todo, tantas cosas y tantas pruebas que ellos en este mundo van a enfrentar o enfrentan. Pero si tienen la palabra de Dios y conocen, van a decir y van a proponer en su corazón, como hizo este joven, no contaminarse con lo que el mundo enseña, con lo que el mundo entrega, con lo que el mundo presenta, sino que hay que permanecer limpios para Dios por medio de su palabra, y eso solo lo vamos a lograr por medio de su palabra. Por eso es de que es muy importante que nosotros vivamos y conozcamos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra es que nosotros vamos a conocer del Señor, porque la palabra dice de Dios, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas os tenéis la vida eterna. Hay que escudriñar las escrituras. Si no las escudriñamos, no vamos a llegar a ningún lado. Esta palabra se va a volver, como decía, otro libro más en nuestra vida. Tenemos que estudiarla. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a estudiar? Porque es la palabra de Dios, porque es viva, porque es eficaz, y que por medio de ella nosotros conocemos quién es Cristo y quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios quiere. Y tenemos que permanecer en ella, porque eso es lo que Dios le pidió a su pueblo, que permanecieran en su palabra, en su ley, en su mandato. Si nosotros permanecemos en su palabra, nosotros vamos a lograr todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros los apartamos de su palabra, nosotros no vamos a poder hacer nada, porque en nuestra propia fuerza nosotros no somos nada. Quien hace la diferencia en nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que pelea por nosotros y nos da la fortaleza. Y eso es lo importante, que ahora que nosotros hemos conocido de Cristo Jesús, ya nosotros tenemos en quién confiar y a quién llegar y a quién acudir, y ese es Cristo Jesús. Ya nosotros no estamos solos, sino que sabemos de que Cristo Jesús es el que nos da la fortaleza, y en Él ganamos nuestra victoria. Así de que permanezcamos en la palabra de Dios, y si nosotros permanecemos en esa palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se va a hacer un hecho en nosotros y una realidad, y va a ser así como dice en Primera de Pedro, lo que leímos en Primera de Pedro 23 al 25, dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, dice, de Dios que vive y permanece para siempre. Y desde el 25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra tiene que permanecer para siempre en nosotros. Pero si nosotros damos lugar a nuestro Dios, que Él pueda obrar en nosotros, y nosotros leemos su palabra y buscamos de Él. Pero si nosotros
no la buscamos, entonces esta palabra no va a poder ser viva ni eficaz en nuestra vida. ¿Cuál es entonces el consejo de esta mañana? Leamos su palabra, busquemos de Dios, hagámosla de nosotros, permanezcamos en ella, no los apartemos de ella. Entonces Dios va a poder obrar y va a poder hacer las obras que Él quiere hacer en cada uno de nosotros cuando nosotros le damos lugar a nuestro Dios, abrimos nuestro corazón, porque dice aquí: yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres mi corazón, entraré a ti, cenaré contigo. Entonces hay que darle lugar a Dios. Él toca a cada uno de nuestros corazones, pero eso nosotros debemos de tomar la decisión. Dios es un Dios respetuoso y todo, a todos hace el llamado y a todos Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Así de que si a alguien, verdad nueva, todavía no le ha abierto el corazón al Señor, quiere hacerlo, es la mejor decisión, hágalo. Y la palabra de Dios se va a hacer viva en su corazón, y por medio de esa palabra usted va a renacer de nuevo, como dice su palabra, que es necesario que el que quiere ver el reino de Dios tiene que volver a nacer. ¿Y cómo vamos a nacer? Por medio de su palabra. Hoy usted ha escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy ha escuchado la palabra de Dios. Dios nos está llamando a que vengamos al arrepentimiento, que lo aceptemos, que le recibamos. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que por medio de la palabra viene la fe. Entonces ya usted, esa semilla está sembrada en su corazón. Si hoy no lo quiere hacer, pero piénselo y tome la decisión. Es la mejor decisión que nosotros vamos a tomar en esta tierra, y la que hemos tomado nosotros. Es la mejor decisión de recibir a Cristo y seguirle, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Solo Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro camino y todo, y eso nosotros lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Por eso es que su palabra es viva y eficaz, y su palabra permanece para siempre. Amén. Dios les bendiga. Nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Pero de que la palabra haya cabida en cada de sus corazones y que seamos dóciles al llamado. Amén. Dios les bendiga.